sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR Salud, al servicio de su bienestar. Temas dedicados a resaltar la importancia de mantener un cuerpo sano. En mi conuquito las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor. Niñito llanero, indio soberano, dámele cariño, dámele ternura. En mi conuquito las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor. Alpargata de oro, cogollito blanco, no lo desampares, vuelve tu mirada al venezolano. Bienvenidos una vez más a nuestro programa especial de RCR Salud. Hoy estamos muy contentos con compartir con todos ustedes, pues tenemos información de salud para todos nuestros oyentes. Hoy pues no podíamos empezar el programa sin realmente pues hacer un reconocimiento público a quien fuera una de las cantantes venezolanas más conocidas, no solamente dentro del país, sino fuera de él. Tenía un estilo muy singular, muy peculiar. Y es como un gran amigo mío que sabe mucho de música, me decía, es una blanca que canta como negra. Y eso era María Rivas. María Rivas, una caraqueña que nació el 26 de enero de 1960 y murió hace 3 o 4 días atrás, el día justo 19 de septiembre de este mismo año. Empezó su carrera como cantante en 1983 y fue realmente llevada de la mano de mucha gente, porque le gustaba a muchísima gente, le gustaba su forma de cantar, le gustaba su voz. Y uno de los que la estimuló a que fuera y se dedicara al canto fue ese director de orquesta que era amigo tuyo, que tú conociste, el Flaco Alto, que murió recientemente hace un año, que fue director de la orquesta venezolana de televisión. ¿Cómo que se llama? Carlos Morián. Sí, señor, él fue uno de los que le insistió en que se convirtiera en artista. Y después, esas cosas de la vida, esas se dan solas, a quien le toca, le tocan, y fue llevada de la mano del maestro Eldemaro Romero. Por eso creo que una de las canciones que estuve leyendo hoy, por ahí en cualquier lugar, que la que más han colocado en la radio en estos días ha sido Hablaré Catalán, porque ella, sin saber catalán, pues las pocas palabras que utiliza el maestro Eldemaro Romero en Hablaré Catalán, pues las canta, las dice y aparentemente pues las dice perfectamente bien, como si hablara portugués, como si hablara catalán, perdón. Entonces realmente haberla
llevado, ustedes oyen el catire, ustedes oyen hablaré catalán, ustedes oyen otras cosas más que... Ella le gustaba mucho la música de tambores también. Por eso ella además le hizo una canción dedicada a su hermano, El Motorizado se llamaba, ¿sí? Y bueno, y esa era una realidad que se vivía en aquel entonces, de los motorizados. Los motorizados todavía en nuestro país siguen siendo un personaje, algunas veces, unas veces para bien, otras veces para mal, otras veces por serviciales y otras veces porque son unos malucos. Pero bueno, todo el mundo tiene opción de escoger al que mejor le toca. Hoy vamos a aprovechar la presencia del doctor Ramiro Bastidas Melián para conversar un poco del sistema que tenemos en nuestro organismo, que no es otra cosa más que eso que hace que articulen el maxilar superior con el maxilar inferior, o como ahora se está diciendo, la mandíbula con el maxilar, y refiriéndose mandíbula pues al maxilar inferior y maxilar superior, pues a lo que también siempre ha habido muchos problemas con la nomenclatura de ambos maxilares, porque antes se hablaba de mandíbula superior y mandíbula inferior. El tiempo ha pasado y hay conceptos que pareciera que no hemos superado, por lo menos no los hemos aclarado. Ese sistema donde engranan los dientes, los de arriba con los de abajo, en el momento en que se está masticando, que se está comiendo, o simplemente algunas veces con la cosa más sencilla que es hablar. La gente pareciera que no notara que la lengua se mueve, es la que permite la formación de algunas palabras, emite el sonido a través de las cuerdas vocales, etc. Pero también hay una apertura de la boca y hay un movimiento del maxilar inferior con respecto al maxilar superior. Ese engranaje que yo creo que la gente ha idealizado, cuando la gente se ve los dientes de arriba y los dientes de abajo perfectamente alineados, dice, así es como debería morder. Pero no siempre sucede que eso sea la mejor apariencia, sea la mejor forma de morder para mucha gente, porque a lo mejor no es lo que se llama su mordida habitual. Y la mordida habitual es a lo que está acostumbrado al paciente a hacer, que pudiera ser patológica, pudiera ser una mordida que corresponde con la anatomía del paciente, pero no con lo que realmente debería ser. Y por esa razón tenemos al doctor Ramiro Bastidas para que conversemos un poco de eso. Y vamos a hablar también un poco de ese hueso que se mueve, que es el maxilar inferior, que se mueve con respecto al maxilar superior, y que sus partes superiores de esos dos huesos, o de ese hueso entero que tiene como una forma de U, que se articula con dos huesos que se llaman los huesos temporales, que algunas veces producen dolor, se puede salir de su sitio. Y cuando hay problemas condilares, que así es como se llama esa parte del hueso que articula con ese hueso occipital, con ese hueso temporal, entonces hay que ser muy cuidadoso, porque pudieran ser posiblemente patologías que puedan pasar inadvertidamente, pero hay otras cosas que pudieran darnos la sensación de que pasó hoy, no va a pasar más nunca, y resulta que en cualquier momento le podría volver a pasar, y pudiera usted quedarse hasta con la boca abierta y buscando auxilio para que vuelvan a llevar ese maxilar a su sitio. Entonces, doctor Ramiro, bienvenido a nuestro programa una vez más, y quisiera que conversáramos un poco más de esto, porque esto es, como yo siempre he dicho, esto es un terreno de mucha gente que muy poca gente se ocupa de él, que es la articulación temporomandibular, y que tiene que ver con ese acoplamiento del maxilar superior con el maxilar inferior en el momento de nuestra masticación, en el momento de emitir sonidos o hacer, de escribir palabras con nuestra voz. Entonces, algunas veces problemas que son
aparentemente tonto, el paciente dice, no, se me duele aquí, cada vez que yo abro me duele o me suena, y me suena muy feo. Entonces, todas esas cosas son, es como eso que acabo de escribir, que es algo que pareciera, es muy común, que pareciera que le corresponde a mucha gente el tratamiento, pero muy poca gente se dedica a eso. Y aquella gente de las viejas escuelas que se dedicaban a hacer esa cirugía, ya prácticamente no se están haciendo por temor a que la cirugía pudiera resultar mucho menos beneficiosa que dejarlo como estaba, porque las intervenciones quirúrgicas de la articulación temporomandibular son exageradamente delicadas y me imagino que deben ser ahora, se debe hacer con muchísimo más empeño y con muchísimo más delicadeza y con mucho más experticia, y no todo el mundo tiene ese entrenamiento para realizar ese tipo de tratamiento. Muy cierto. Buenos días, gracias por permitirme estar presente en la mañana de hoy para hablar sobre estos tópicos. Básicamente queríamos hablar inclusive de las diferentes razones que pueden existir para que una persona presente limitación de la apertura bucal, ¿ok? Porque hay diferentes patologías que conllevan a que esto suceda. Recordemos que la boca y la articulación directamente tiene dos tipos de movimiento. Un movimiento primero rotacional y luego un movimiento de traslación, que es cuando logramos abrir completamente la boca. ¿Ok? Hay una prevalencia mundial que habla que entre el 40 al 75% de la población ha presentado en un momento determinado un problema de esta índole, que puede comenzar desde que aparezca un simple sonido, cuando uno abre y cierra suena un clac, clac, ¿verdad? Y que puede conllevar a que ese sonido desaparezca en el tiempo y la persona entonces presente dificultad para abrir la boca. Cuando hablamos de dificultad estamos hablando de que simple y llanamente hace un movimiento rotacional y no logra la traslación. Y nos hemos encontrado durante el tiempo con este tipo de situaciones debido a problemas de traumatismo, debido a enfermedades sistémicas, problemas de diferente índole, que se hace necesario el tratar de diagnosticar apropiadamente. ¿Son los deportes de impacto un tema importante para este tipo de patología? Sí. Fíjate que en los últimos tiempos lo que se llama la medicina del deporte, y dentro de eso está el renglón de la odontología del deporte, por ejemplo, en pacientes, los boxeadores obviamente necesitan protectores bucales, pero incluso el tenista tiene el hábito de que cada vez que golpea la pelota tiende a apretar los dientes, entonces necesita un dispositivo protector. Los mismos futbolistas, para evitar los encontronazos y que vaya a haber cualquier tipo de lesión a nivel de maxilares, también se está presentando esta situación. E incluso los que hacen halterofilia, que son los levantadores de pesas, ellos están necesitando usar protectores bucales, porque más de uno parte un diente, parte una muela al tratar de ejercer la cantidad de fuerza que ellos se esfuerzan para poder levantar esa cantidad de kilos. ¿Y en qué otros deportes se puede utilizar o se debería utilizar, además de estos, por ejemplo, como el kung fu, karate, kung fu, etcétera, etcétera? Todo eso también se hace necesario, en muchos de los deportes que se practican en la actualidad y que vienen practicándose hace tiempo, se está tomando la previsión en ese sentido de colocar algún dispositivo intraoral. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguien aquí en Caracas o aquí en Venezuela que se dedique a hacer esos protectores de manera industrial o de manera doméstica para la protección de esos deportistas? No, o sea, para este tipo de situaciones en lo que es la medicina del deporte, existen unos aparatos que vienen prefabricados que tú los calientas, los colocas en boca de la persona, la misma persona se lo puede colocar y cumpliría la función para la cual están realizados. Pero hay personas que incluso ya desde el punto de vista de
más profundo de trastornos temporomandibulares piensan que colocarse un aparatico de esto va a solucionar el problema, y resulta ser que no es así, porque muchos de estos aparatos están hechos por un material que es resiliente, y entonces no serviría para tratar de solventar cualquier problema que se presente. Más bien potenciaría el hábito. Si lo usas para un paciente que hace apretamiento dentario, lo que hace más bien es potenciar el hábito. Entonces no deberían ser materiales blandos, sino materiales rígidos. Materiales rígidos que se han de utilizar para este tipo de situaciones, tanto para los deportistas. Bueno, en el caso de los levantadores de pesas necesita esa resiliencia, el material, para aguantar toda esa cantidad de fuerzas que se están ejerciendo, fuerzas verticales que se están ejerciendo entre maxilar superior e inferior. Pero como te digo, mucha gente piensa que colocándose un dispositivo de esto va a solucionar un problema de desplazamiento de disco, que es el diagnóstico que se da en aquellos pacientes que al hacer apertura le suena la mandíbula, pues. ¿Qué debe hacer un paciente que tiene ruido cada vez que abre la boca? Ajá, bueno. Necesita ser básicamente diagnosticado adecuadamente para ver qué tipo de problema tiene. Porque nosotros podemos tener un ruido que es un chasquido al hacer el movimiento de apertura, pero también podríamos tener un ruido al final de la apertura que se confunde con un chasquido, y resulta ser que eso se considera más bien una hipermovilidad. Cuando sobrepasa lo que es la eminencia del temporal, salta, que es lo que se llama un salto condilar, y eso ocasiona un ruido. Y eso en algún momento, ese salto no pudiera trabarse y quedarse en esa posición. Sí, pues hipermoviliza y se queda con una subluxación, que era como se conocía antes. O logra, si hace una apertura muy exagerada, logra quedarse con la boca abierta y se considera entonces una luxación, que era lo que tú decías, que de repente tiene que recurrir a un servicio para que le coloquen la mandíbula en posición, porque hizo un movimiento exagerado al bostezar, al reír, y se le salió la mandíbula. Eso es otro tipo de situación. Pero además es muy dolorosa según los pacientes. Súper dolorosa para el paciente. Pero incluso para tratar de ubicarlo en posición, a veces cuesta un poquito llevarlo a posición. Pero a lo mejor el dolor que se produce en la maniobra inmediatamente pasa y viene el alivio, digo yo, ¿no? Obviamente que sí. Queda una molestia muscular, pero el problema es... Yo me acuerdo que yo en una oportunidad, lo comentamos ahorita. Sí, ya de una vez. En una oportunidad tuve que ir a ver un paciente en el hospital universitario que la habían trasladado desde Aragua, porque había tenido una luxación y había pasado casi toda una noche en la emergencia con la boca abierta. Imagínate, pobrecito, con una luxación. ¿Y mujer? Una mujer. Con un paño porque la saliva no la puede tragar, ¿ok? Obviamente que eso es ultra doloroso. Total que pudimos llevarle la mandíbula a posición y más de una vez se nos ha presentado ese tipo de situaciones. Hoy en nuestro programa especial de RCR Salud estamos conversando con el doctor Ramiro Bastidas Meleán, y estamos conversando sobre los trastornos temporomandibulares, o sea, de la unión entre el maxilar inferior y el maxilar superior. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con mucho más. No se retiren. Usted está escuchando RCR Salud, al servicio de su bienestar. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Practicando el deporte de tu preferencia te desgarraste un músculo o te dio una tendinitis, entonces acude donde la doctora Suecia Luna, especialista en traumatología y ortopedia, para corregir y solucionar tu problema de salud. Llama al 0424-142-6444 para reservar tu consulta de emergencia en la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1. Pero recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR Salud le invita a seguir escuchando nuestro tema de hoy con el doctor José Eduardo Troconis y sus invitados especiales. Hoy nuestro invitado, el doctor Ramiro Bastidas Meleán. El doctor Ramiro Bastidas, con un posgrado en la Universidad de Georgetown, en Washington, en los Estados Unidos. Con ese posgrado en esa universidad estudió y se dedicó durante 2 años. 3 años. 3 años. Concha, era largo, ¿no? La cosa. Sobre los trastornos temporomandibulares. Y por supuesto, eso tiene que ver con la oclusión, la forma de cómo usted muerde, cómo mastica, cómo hace cosas de detalle que la gente no los toma en cuenta, que es cortar un pedacito de papel con los dientes. Y eso es una prueba que ustedes hacen a menudo, o es una prueba que casi nunca hacen. ¿Cuál? Porque antes se hacía mucho. ¿Cuál? El meter una hoja de papel o un pedacito de papel y tratar de que el paciente lo mordiera y lo desgarrara. Ajá. ¿Eso sirve para qué? Mira, básicamente sería para ver si no ha habido ninguna modificación desde el punto de vista como una enfermedad degenerativa a nivel condilar, porque del resto todo el mundo trata de que podría ser plantearse el hecho de que haya una erosión a nivel condilar que te abre la mordida en sentido anterior y no puedes morder no puedes pegar los dientes. O sea, por eso hablaba de las diferentes patologías. O sea, nosotros manejamos diferentes patologías. ¿Y en los casos de desgaste de las superficies dentarias? Bueno, pero eso es producto de apretamiento, de bruxismo. De apretamiento, o también por la vejez o por erosión. Tiene muchos factores allí, pero básicamente es más por apretamiento dentario. Tuviera que ver, porque los dientes anteriores, la única forma de que ellos engranen uno con el otro es que tú hagas un movimiento anterior, ¿ok? Y al tú no poder enfrentarlos, es por algún desgaste que se puede haber presentado. Dentro del campo de la oclusión hay diferentes tipos de patología, que era lo que estábamos hablando ahorita. Hay diferentes tipos de patología, no solamente, por ejemplo, lo que mencionaba de la luxación recidivante, que ese paciente sí se convertiría en un caso quirúrgico, pero también lo que sucede cuando tú abres la boca y te suena la mandíbula, depende en qué momento de la apertura aparezca ese sonido para ver el pronóstico de esa situación, ¿ok? Para tratar de ver si es posible recapturar dicho disco colocando algún dispositivo en boca. Pero también está la situación de gente que anteriormente abría su boca completamente y de un tiempo a esta parte no puede abrir. A nosotros hemos visto diferentes tipos de situaciones, incluso en la misma UCB. Una vez nos llegó una niña que había tenido un traumatismo en el maxilar inferior, se había caído. No se percataron, trataron de solventar el problema de la rajadura que había a nivel del mentón, pero nadie pensó en mandarle a hacer una triste panorámica para ver qué pudo haber sucedido con ese impacto que ella había tenido. Resulta ser que hubo doble fractura de la cabeza del cóndilo. Acuérdate que el cóndilo es un centro de crecimiento. La dejaron así. La muchachita, ese golpe lo recibió ella como a los 5 años. Después, cuando había ya entrado en los 10 años, cada vez la apertura se iba limitando más, ¿ok? ¿Por qué? Porque al haber la fractura y el maxilar inferior no crecía, tenía cara de pajarito, era porque básicamente el crecimiento del superior con respecto al inferior no iban a la par. Se había quedado atrás. La mamá observaba que que le era difícil alimentarse, y cuando llegó un momento en el cual, cuando perdió los incisivos centrales, ya no podía meter la cucharilla en boca, y ahí sí se prendieron las alarmas. ¿Por qué? Porque la niña, cuando nos llevan a nosotros flaquita, ya casi en desnutrición,
porque ella se alimentaba era mediante una cucharilla que le metían en boca. Total que cuando estuvimos evaluando el caso era simplemente que había habido una doble fractura, se había hecho una anquilosis y por esa razón no abría la boca. ¿Ok? Entonces son ese tipo de situaciones. Después la muchachita meritó ser operada, toda una serie de cirugías que hubo necesidad de hacerle, de manera tal de poder mejorar la condición, pero la condición de por sí era bien difícil. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de ese paciente? Mira, ¿La han vuelto a ver después de tantos años? sí, bueno, o sea, le manteníamos un control porque hubo necesidad de operarla varias veces por la parte de cirugía maxilofacial y colocar unos expansores de manera tal de ayudar un poquitico en ese crecimiento, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, Pero se logra algo. claro, se va mejorando la situación, por lo menos dándole mejor calidad de vida. Pero es que, fíjate, la articulación temporomandibular es la articulación más compleja del cuerpo humano. Por eso anteriormente, cuando los cirujanos hablaban de operar directamente la articulación, es una articulación que el engranaje es, mira, bien difícil, porque en realidad cada articulación, una al lado derecho, una al lado izquierdo, son dos en una, dos acá, del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces tiene una alta complejidad y es muy difícil someter a un paciente para recapturar un disco o para cualquier tipo de situación que se presente, someter a cirugía por todos los riesgos que puede quedar. Puede haber una parestesia, una parálisis facial por la cercanía con la parótida que ahí se inserta el nervio facial, toda una serie de situaciones que inclusive la sociedad americana, que fue porque aquí en Venezuela había muchos cirujanos que eran arriesgados y querían estar metiéndose quirúrgicamente en esa zona, y teníamos muchas discusiones desde ese punto de vista. A Dios gracias, la Sociedad Americana de Cirugía Bucomaxilofacial determinó que la última instancia era la quirúrgica, la última instancia, ¿ok? Pero por que de repente había un sonido que es como que pegaran dos huesos, que es una crepitación, querían someter al paciente a hacer un afeitado óseo de la cabeza condilar, porque era producto de una enfermedad degenerativa. O sea, estaba asociado a una artrosis, una artritis reumatoidea, y entonces querían someter a ese paciente a ese tipo de situaciones. Este es un mundo muy amplio. Claro, y cuando se meten con esos discos, con ese tejido que hace amortiguador entre los dos huesos, porque los dos huesos están unidos. Esa es la función. Ese no es un tejido que se deteriora fácilmente. Claro, no tiene poder regenerativo. El disco articular, o mal llamado menisco o disco, no tiene capacidad regenerativa porque es un tejido conjuntivo que no tiene inervación ni tiene vascularización. Entonces, no tiene poder regenerativo. Tejido conjuntivo cartilaginoso. Tejido conjuntivo denso fibroso. La zona retrodiscal sí tiene vascularización e inervación. Pero dentro de todas las patologías que se presentan acá, por ejemplo, en un paciente que tiene una sobremordida, que se queja de dolor hacia la porción auditiva, es porque precisamente el cóndilo se mantiene completamente hacia atrás retruido, y hace presión comprimiendo la zona retrodiscal. Por ahí entra un ligamento que va hacia lo que es la membrana timpánica y se producen manifestaciones a nivel de oído. Y eso le debe producir mareos también, produce o inestabilidad. Vértigo, produce inestabilidad, produce dolor similar a una otalgia, un dolor de oído, produce zumbidos, produce toda una serie de situaciones. Ahora, yo creo que esos pacientes que tienen esa condición no deberían ir al médico directamente. Deberían ir al odontólogo y que el odontólogo le diga, vamos a mandarle a un especialista en este problema. Porque nadie me lo ha contado, yo lo he visto y lo he vivido de cerca, que cuando hay un problema de este tipo, el paciente lo mandan directamente al otorrinolaringólogo. Y el otorrinolaringólogo dice, bueno, yo no le consigo nada. Y lo que le consigo es que a lo mejor tiene un problema en la articulación. Pero ¿y qué va a hacer? Vamos a hacer una cirugía. ¿Cómo para qué? Bueno, acuérdate que el otorrino va a limitarse a
examinar oído, ve que no hay problema a nivel auditivo, y entonces ahí sí entonces decide, pero entonces lo envía donde un cirujano maxilofacial o lo envía a un ortodoncista. El ortodoncista va a optar por colocarle ortodoncia supuestamente para solucionar el problema. Y el cirujano maxilofacial, como tengo muchos casos, le ofrece el tratamiento quirúrgico. ¿Pero qué? Ahí no está la solución, el problema no está en esa parte. Yo recuerdo haber estado, últimamente se trabaja mucho con... Hay una porción en la zona petrotimpánica que debía cerrarse, así como la fontanera. Uh-huh. Debía cerrarse durante los primeros años de vida. Esa porción en un 5% de los pacientes no se cierra. ¿En cuánto por ciento? En un 5% de los pacientes. ¿Alto? Eso permanece abierto. Y el paciente queda con esa perforación allí y el paciente empieza a manifestar cuestiones desde el punto de vista otorrinolaringológica. Va al otorrino. El otorrino le dice, no, tienes el oído bien, pero el problema no está en el oído, el problema está en esa porción posterior petrotimpánica. Yo me acuerdo que en una oportunidad yo le estaba dando una conferencia en un congreso de otorrinolaringología y todos los otorrinos quedaron así en una sola pieza, porque decía, oye, mira, yo tengo años tratando pacientes con problemas de este tipo y resulta ser que el problema lo va a solucionar el odontólogo, porque el problema lo soluciona el odontólogo, colocando un dispositivo intraoral para mejorar esa condición, esa situación, porque al haber compresión del cóndilo en sentido posterior, en ese ligamento, ahí está la cantidad de problemas que se presentan relacionados con la parte otorrinolaringológica. Entonces, someter a ese paciente a una cirugía para solucionar eso sería demasiado cruento. Y resulta ser que al tú colocar algo en boca, ese paciente va a mejorar esa condición. ¿Cuánto personal especializado tenemos en Venezuela para el tratamiento de estos pacientes? Muy poco. ¿Cuántos son? Porque incluso en los mismos Estados Unidos, pocas universidades dictan este tipo de posgrado y dictan este tipo de experiencia. Aquí en Venezuela, muy poquito. Creo que contados con los dedos de una mano y sobran dedos. Que haya gente que haya sido entrenada en esta área. Mucha gente sí te sale diciendo que ellos que trabajan en esta parte, pero en realidad que conozcan la ciencia cierta, todo lo que pudiera ocasionarse como patología desde el punto de vista articular, pues muy poquito. Hoy en nuestro programa especial de RCR Salud estamos conversando sobre articulación temporomandibular, eso que une el hueso maxilar inferior con el cráneo. Si tiene alguna pregunta, 482-9750, y seguramente el doctor Ramiro Bastida, que es nuestro invitado, le va a dar respuesta. Y por supuesto, nuestro George Castillo, que está encargado del control maestro. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con mucho más. No se retiren. Mantenga un cuerpo sano con el doctor José Eduardo Troconis en RCR Salud. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Todos los domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número 1 de las ruedas. Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más. Por su Radio Caracas Radio, 750 AM. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. La importancia de sentirse bien. En RCR Salud. Nuestro invitado el día de hoy, el doctor Ramiro Bastidas Meleán, quien es profesor de la Facultad de Odontología de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Central de Venezuela. Y a pesar de tener estudios de cuarto nivel en lo que es la articulación temporomandibular, también se desempeña como protesista, pues estas dos cosas van muy ligadas, porque si usted hace una prótesis mal hecha, usted va a lesionar o va a ocasionar un trastorno en esto de la articulación de las arcadas del maxilar inferior y maxilar superior. Yo le digo de esta manera porque muchos pacientes le dicen al odontólogo, no lo he oído de cuento, lo he oído a viva voz, que le dice el profesional de la salud, le dice, si está un poquito alto no te preocupes, que eso baja con el tiempo. Y cuando se trata de un metal, sea de corona, sea de una incrustación, sea de una ¿cómo se llama esa? De una porcelana o de cualquier otro material que pueda ser rígido, o con el choque del mismo diente puede hacer daño, y muchísimo daño. Entonces, eso cuando usted sienta que usted va al odontólogo y el tratamiento que le hayan hecho de tipo restaurador, y ese restaurador puede ser, aunque sea netamente cosmético, usted tiene que ver si hay alguna interferencia, si usted muerde igual que antes de llegar al consultorio. Si usted no muerde igual, si usted siente que eso toca primero, usted no se vaya de ahí hasta que eso sea corregido. Porque si lo deja para después, la mordida se vuelve habitual, pero a pesar de que es habitual y que a lo mejor no molesta, está haciendo daño. Porque a mí puede que no me cause dolor, porque yo a lo mejor tengo un nivel de dolor sumamente, un umbral sumamente alto y no me causa dolor. Pero habría alguna persona que pudiera causarle dolor, pero desproporcionalmente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está causando un enorme daño a eso que es la articulación entre ambos maxilares. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, qué ha hecho la escuela, qué ha hecho la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela para hacer un posgrado, para hacer una especialización, para hacer cualquier actividad como para ir entrenando a la gente nueva? Porque un día de esto usted va a decir, no trabajo más, no me da la gana, no trabajo más. O va a decir, solo voy a hacer esto. O sea, nada más que voy a hacer esto. Y cuando usted diga que no va a trabajar más, ¿quién lo va a hacer? Mira, se están formando nuevas generaciones, se está tratando de buscar que la gente adquiera cierta experticia en esta área. Lo que pasa es que no hay mucha gente que se interese en esto. Porque es que no es fácil, además de eso. Sí, bueno, pudiera ser esa una de las razones. Los posgrados nuestros acá tienen entrenamiento en esta área. 4 de los posgrados que existen en la UCB tienen entrenamiento en esta área. Son una materia que se llama oclusión, en la cual yo tuve mucha participación durante bastante tiempo. Y tratan de adquirir cierta experiencia, pero con una mañana, 1 o 2 horas a la semana, no es suficiente. No es suficiente, pero forma parte de las pensas de estudios que les toca a ellos a tomar. Y peor está, más desasistido está incluso las universidades del interior. Porque anteriormente a mí me tocaba viajar, por ejemplo, a la Universidad de Carabobo, a la Universidad de los Andes y al Zulia. Pero la situación actual no permite eso, porque
los presupuestos de la universidad no les da capacidad para poder tener un profesor invitado que de repente pase como sucedía o lo hacía anteriormente con la Universidad de los Andes, con la Universidad de Carabobo, que me quedaba de repente 4 días trabajando tanto con docentes como con los estudiantes de posgrado y tratábamos más o menos de que adquirieran cierta experiencia, ¿ves? Pero la situación de país actual más bien ha disminuido todo esto. Nosotros tenemos la gran ventaja que en la UCB tenemos los diferentes departamentos, cátedras, con gente que está entrenada en diferentes áreas y que contribuyen a que se tenga un mejor entrenamiento del posgraduado. ¿Y no había un departamento de disfunción temporomandibular? Sí, hubo un tiempo que se creó como un servicio, pero en la actualidad simplemente se atienden este tipo de situaciones a nivel de posgrado. Hay una clínica de disfunción que ve este tipo de pacientes. Quisimos incluso extenderlo a lo que es la parte que están desasistidos también la gente, en lo que es la apnea obstructiva del sueño, pero tampoco se ha podido abrir ese servicio directamente por todo lo planteado. Situación país, costos actuales, todo este tipo de cosas. Y tenemos la gente dispuesta a meterle el hombro. Claro que sí. La intención bueno, imagínate tú, ¿cuántos no estamos en la Universidad Central que con los salarios, aprovecho de hacer la crítica, pues, con los salarios que estamos recibiendo nosotros, que son míseros, y nos mantenemos allí trabajando con mística, con cariño hacia la institución, pero de verdad que no se toma en consideración todo este tipo de cosas. Y entonces por esa razón, bueno, esta semana se han recibido en la universidad no menos de 20 personas que han metido renuncias, profesores, estoy hablando profesores, que han metido renuncias para irse, porque van a buscar oportunidades en otras latitudes. Sé que no es el tema de conversación, pero hay que tomarlo en cuenta. Claro, pero es que eso es salud. Y este programa es de salud. Y tú puedes agarrar y salir, irte a Chile, te puedes ir a Argentina, puedes ir... O sea, te lo digo por la experiencia que yo tuve hace tiempo atrás, en donde te puedo decir, muy poca gente en estas latitudes, o sea, tenían entrenamiento en esta área. Y yo tuve oportunidad de viajar a Argentina, a Chile, a Perú, a Ecuador, tuve oportunidad de estar por esas latitudes como invitado para cursos y cosas de estas, de forma tal de poder compartir la experiencia que de repente uno pudo haber adquirido durante el tiempo y en otras partes. ¿Y ellos tienen ahora cursos? No, tampoco. Tienen entrenamiento de repente, por ejemplo, sé que en Chile hay una clínica de trastornos temporomandibulares, pero quien lo maneja directamente es alguien a quien yo conocí durante mi entrenamiento en los Estados Unidos, que es el doctor Mariano Rocabado, que fue docente en esta parte, en su juventud. Estuvo por allá, pero él es fisiatra, él es fisioterapeuta, él no es odontólogo. Eso es otra cosa. Él no es odontólogo, es fisioterapeuta. Y gente que se entrenó, pudo recurrir a los tiempos de bonanza, sobre todo en sus respectivos países, pero por lo menos en Venezuela nosotros aprovechamos de que había aquel programa Gran Mariscal de Ayacucho, que podía sacar, mucha gente lo usó. Pudo sacar mucha gente al exterior para entrenarse en diferentes campos. Y aquí en Venezuela, mira, gente que utilizó el gobierno, los envió a hacer su formación afuera y que en la actualidad están trabajando, ganando una miseria de sueldo cuando pueden estar en cualquier parte con buena remuneración. Cónchale, yo siempre he tenido una preocupación que nunca me he podido deshacer de ella, que es el por qué no está contemplado en el pensum de estudios de
la especialización en cirugía bucal y maxilofacial. El tratamiento quirúrgico de las cosas que pueden ser solucionadas desde el punto de vista manual, quirúrgico de los pacientes con problemas de articulación temporomandibular, que me imagino que serán dos situaciones. Una que pudiera ser una corrección por un defecto de crecimiento y desarrollo del hueso, por ejemplo, o un problema de fractura, un problema de traumatismo. Yo considero posiblemente corto, que a lo mejor esas son las dos condiciones más importantes en las que un cirujano pudiera trabajar, pudiera actuar. Y que lo demás son los del día a día. Lo demás, el día a día, el fuerte de la cantidad de pacientes es el paciente que necesita un tratamiento, pero no quirúrgico. Claro, obviamente. Mira, existen, como te decía hace un rato, existen diferentes tipos de patologías. Lo que hay es que adecuar y diagnosticar como debe ser la patología presente, ¿ok? La patología que pueda instaurarse en ese sentido. Por ejemplo, te hago mención de algo. Un paciente que tiene lupus eritematoso puede llegar un momento a presentar una disminución de su apertura bucal. Y eso no se controla. ¿Dónde va a recurrir? ¿Dónde va a ir? Bueno, debería estar bajo el tratamiento del ¿cómo se llama? Del inmunólogo. Sí, pero ¿cómo controla él que el paciente se vaya limitando la apertura? Porque hay una degeneración a nivel Hablando con el doctor Bastida. Hablando con el doctor Bastida, llamándolo por teléfono. Y doctor Bastida, necesito esto. Hoy en nuestro programa especial de RCR Salud estamos conversando sobre las patologías de la articulación temporomandibular. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con mucho más. No se retiren. Temas dedicados a su bienestar. RCR Salud con el doctor José Eduardo Troconis. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR Salud le invita a seguir escuchando nuestro tema de hoy con el doctor José Eduardo Troconis y sus invitados especiales. Hoy conversando sobre la patología de los trastornos de la articulación temporomandibular. Hemos conversado muchas cosas y sobre todo la preocupación que a mí me causa que algunas veces muchas personas que se dedican a tratar maloclusiones creen que tratando la maloclusión se va a solucionar el problema de articulación temporomandibular. Y lo estoy diciendo con la intención de no lesionar a nadie, de que nadie, absolutamente nadie, se dé por aludido. Pero ese es el común de la gente, ese es el común de los profesionales que resuelven problemas de alineación o alineamiento dentario y creen que haciendo ese
dando esa solución de ortodoncia, el paciente se va a mejorar o el paciente se va a curar. Y resulta que no es así, porque es que es un problema muchísimo más complejo. Y tan complejo es que, gracias a Dios, esto sin haberlo planificado, sin haberlo planeado, la pregunta que le hice, donde dije que me parecía que las situaciones donde se podían resolver con cirugía era un problema de crecimiento y desarrollo de la articulación temporomandibular y o los problemas de traumatismo. Ahora, en esos traumatismos, digo yo, pueden ser traumatismos que no sean muy complejos, como por ejemplo fracturas con minuta, porque ¿cómo se arma un cóndilo con una fractura con minuta? Eso debe ser una complicación, por dos razones. Primero, por lo minuto o la pequeñez de la estructura que se ha fracturado, y segundo, por el sitio donde hay que trabajar. ¿Cómo contener eso en un sitio? ¿Cómo mantenerlo hasta que eso tenga su respectivo proceso de curación, proceso de cicatrización y por supuesto sin moverse y que no nos vaya a producir una anquilosis? O sea, sin moverse para que no se vaya, para que pueda ser el procedimiento o la cicatrización de ese tejido fracturado que se lleve a buen término. Entonces, ¿cómo hacemos para inmovilizarlo y que eso no vaya a causar un trastorno más grave, ¿no? Entonces, yo creo que en esas dos situaciones es lo único que yo veo, pues, que se puede hacer cirugía, que se debe hacer cirugía. Claro. Y pienso que complicado es, pero no han inventado nada para encerrar esos huesos, esos pedacitos de hueso y meterlos en algún sitio para hacerlos crecer y después llevarlos a su sitio. Ahorita está trabajando mucho en muchos renglones, con células madres, etcétera, de manera tal de mejorar esa condición, de ir mejorándolo. Pero hay veces en los cuales, por ejemplo, eso que tú decías, que se le coloca a una persona cualquier tratamiento de rehabilitación, una corona, una amalgama que haya quedado alta, ¿qué va a conllevar eso a la larga? A que el paciente inconscientemente cuando está durmiendo, se va a encontrar con esa interferencia, que es como se da inicio al proceso de apretamiento, de bruxismo, lo que se conoce como bruxismo. Cuando está durmiendo se encuentra con esa interferencia, ¿ok? Claro, está en fase alfa, como decían anteriormente, está fuera de contexto, ¿no? Pero el cerebro está en ese momento fuera de control de esa situación. La persona inconscientemente va a ir tratando de rebajarlo, claro. ¿Ok? Inconscientemente, y entonces por ahí se va a arrancar para poder estar cómodo. Para poder estar cómodo. O sea, es un sistema de autoprotección que tiene el ser humano. Oye, eso me gustó. Por ahí se inicia el proceso de apretamiento dentario, de bruxismo. ¿Ok? Entonces, hasta que se instaura entonces ya un hábito, que es el de trillar y apretar y buscar mejorar la condición. Bueno, pero eso es una cosa dentario. mucho más compleja, porque eso tiene una cantidad de cosas desde el punto de vista neurológico, que es que de repente al tipo le gusta oír su ruido. A veces sí, puede ser. Pero ¿a cuántos no les pasa de los que estamos ahorita, de los que están oyendo este programa interesante, que a veces se acuestan y amanecen mucho más cansados de como se acostaron la noche anterior, que dice, oye, siento como que me pasó una gandola por encima, no puedo mover el cuello porque tengo una tortícolis, y resulta ser que, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Que de las 7 horas, 8 horas que tú estás durmiendo, tú estás 7 horas apretando y trillando los dientes. Mira, yo estoy cansado de ver fracturas verticales de dientes que hay que sacarlos a la larga, porque la fractura vertical tiene un mal pronóstico de un diente. Acuérdense que en boca se ejercen fuerzas por encima de los 100 kilogramos. Dice que son 220 libras sobre centímetro cuadrado. Exacto. Entonces, saca la cuenta por lo siguiente. Tú, cuando te estás tomando un refresco o cualquier bebida espirituosa, te encuentras un hielito mal colocado por allí y tú lo muerdes y lo vuelves añico, ¿verdad?
Trata de hacerlo con la mano porque hagas lo imposible que es picar un hielo. Colócatelo en los dientes y lo logras hacer. Bueno, pero es que los dientes están hechos para eso. Para eso, cuantifica entonces la cantidad de fuerza que se ejercen allí. Ahora, si esas fuerzas son continuas, no controladas, claro, en la mañana apagas la situación, porque eso es una cuenta de ahorro que tú le estás metiendo. Y si tienes más de 30 años, son 30, por lo menos 20 años que tú has estado haciendo ese hábito. A menos que llegue el gobierno y le quite los ceros. Ah, sí, no, eso sí. Quedas prácticamente nuevo. Es lo único. Ahora, esas cosas son muy importantes porque la gente puede dormir, pero no descansar. Y eso, yo creo que eso es un tema importante. Y de preguntar al paciente, ¿usted duerme? Sí, yo duermo. Ajá. ¿Pero descansa? Porque esos se levantan más cansados que como cuando se acostaron. Ahí entro en la cifra que te di hace rato, que entre un 40 a un 75% de la población, estamos hablando mundial, presenta o va a presentar en un momento determinado una situación de molestia en esta área. De ahí la importancia de tener control de esta parte, porque aparecen muchos dolores de cabeza, zumbidos. Muchas de las personas que de repente nos están oyendo ahorita se están identificando con esto. Dolores de cabeza fantasma, vértigo, mareo, zumbido en los oídos, sobre todo en el tinnitus. momento que se van a levantar. Sí. Bueno, por ejemplo, una cuestión muy característica que te hablaba hace un ratico, el paciente que presenta una sobremordida, o sea, que el maxilar superior solapa exageradamente el inferior, mantiene retruido el maxilar inferior. Y eso va a producir molestias atrás a nivel de porciones auditivas. Entonces, tú lo llevas, entonces, no, vamos a hacerle ortodoncia. Si no corriges la sobremordida, el problema va a persistir. Y las sobremordidas son importantes porque algunas veces se utilizan de carácter terapéutico y algunas veces no se hacen como debe ser. Ajá. Y vamos a levantar la mordida del paciente. Eso debería ser hecho por un equipo muy bien multidisciplinario, claro. Sí, señor. Claro. Porque pudiera ser un error y poner al paciente peor. Sí, sí. Desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa porque el señor George Castillo, quien estuvo encargado del control maestro, nos empezó a hacer señas desde esta mañana, desde que llegamos. Bueno, y de parte de ese gran equipo formado por el señor George Castillo, el doctor Ramiro Bastidas Melián y en mi propio nombre José Eduardo Troconi Ganime, le damos las gracias por su sintonía y le deseamos un feliz comienzo de semana el día de hoy. Hablaré catalán con María Rivas. La magia de Kamakura. Este homenaje es para ti. Hablaré catalán. RCR Salud, al servicio de su bienestar. Temas dedicados a resaltar la importancia de mantener un cuerpo sano.